con ella y se pone a conversar y no para más. Entonces vamos a dar un placer y uno no. Exactamente, porque una vez más está aquí con nosotros Julia Navarro. Esta vez viene a presentar El niño que perdió la guerra, una presentación que se va a desarrollar en el Teatro Oriente. Además, este miércoles. Julia, un placer como siempre, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Gracias, Julia. Muchas gracias por invitarme una vez más a estar con vosotros. Oiga, pero es que cómo no con esta novela, El niño que perdió la guerra, que es una historia dolorosa, dura, pero tan necesaria, diría yo, a propósito de lo que estamos viviendo incluso en la actualidad, ¿no? Gira en torno a Pablo, un pequeño cuya familia decide sacarlo de una dictadura totalitaria del franquismo y enviarlo a otro lugar, que en este caso es donde está el estanilismo también instalado, y ahí su madre, Clotilde, ¿no? La asteroide, ya vamos a ir descubriendo un poquitito cosas, sigue siendo su madre biológica, pero él tiene otra madre también en este refugio, que es Ania, y que es una poeta, que es compositora, y hay varios links que hacen que estas dos mujeres también entrelacen su historia a partir de este Pablo. ¿Por qué la decisión de contar esta historia y además qué contingente hacerlo en lo que estaba pasando a nivel mundial, Julia? Pues porque a mí me preocupa lo que sucede a mi alrededor y siempre elijo a través de mis novelas dar rienda suelta a mis preocupaciones. ¿Qué me preocupa? Me preocupa el auge de los totalitarismos en todo el mundo, el auge de las autocracias. Incluso en el seno de la Unión Europea hay regímenes que yo creo que no tienen los estándares que tiene que tener una democracia plena, sino que hay algún gobernante que se ha deslizado hacia la autocracia. Bueno, esa preocupación es lo que me ha llevado a escribir esta historia, echando la vista atrás y viendo lo fácil que es pasar prácticamente de un día para otro de regímenes democráticos a regímenes que no lo son. El niño que perdió la guerra trata de dos regímenes totalitarios que se parecen mucho, porque las dictaduras da lo mismo que sean de color azul, de color rojo, del color que quieras. Lo primero que hacen es cercenar la libertad de los ciudadanos e instaurar la censura. Sobre todo la cultura y el arte. La cultura, ¿no? Y el arte la persiguen. Los dictadores, los autócratas se llevan muy mal con toda manifestación cultural que no controlan, ¿no? Y entonces a través de esta historia una forma de poner en valor la importancia de la cultura, pero también de hacer una reflexión sobre lo que significan las dictaduras o los regímenes autocráticos de hoy. Pues florecen como las setas. La novela tiene obviamente además muchas capas, ¿no? Y es súper interesante, como todas las notables novelas tienen hartas miradas. Hay una relacionada con lo mismo que estamos hablando, ¿no? Y que también tiene muchísima actualidad, del tema de, a través de Pablo, nosotros vemos la migración, ¿no? El problema de la migración, claro. Y la migración, en buena parte, tiene que ver con escapar, ¿no? Salir, por razones que sean, políticas, de guerra y todo. Eso también lo vemos todos los días, lo vemos en Europa, lo vemos acá, también a través de regímenes, ¿no? También, de pronto, con la actualidad, pero lo de Pablo es muy, muy particular. Va de un régimen a otro régimen y se encuentra como en un sin salida. La historia de la humanidad es una historia de migraciones, así que por mucho que se empeñen los gobernantes, nunca van a lograr que cuando alguien quiere salir de una situación terrible, como puede ser una guerra, violencia, el hambre, la miseria, se va a ir y va a lograr llegar. Con gran sufrimiento, con gran sacrificio, pero lo va a hacer. Y estamos viviendo en unas sociedades, sobre todo la sociedad europea, que desconfía y tiene miedo de los migrantes. Entonces el Mediterráneo se ha convertido en un gran cementerio marítimo, donde todos los días pierden la vida personas, también muchos niños, intentan llegar a las costas europeas, a las costas españolas, a las italianas, y bueno, a mí todo eso me revuelve el alma. O sea, yo no puedo permanecer indiferente ante eso que está sucediendo. Yo creo que en Europa también ustedes lo sufren aquí. Entonces esa desconfianza hacia las personas migrantes es lo que está
también contribuyendo al auge de los partidos más extremistas, de los partidos, partidos como en España, por ejemplo, es Vox. Claro, todos los partidos totalitarios y todos los extremos que aquí también están presentes en Chile en este año que hay elecciones presidenciales. También, claro, ¿no? Exactamente. Julia, pero pensaba además que lo que usted menciona de cómo se cuenta esta historia es bien interesante porque los regímenes totalitarios nos hacen ver lo frágil que puede ser la democracia, que es algo que el presidente de la República, que en Chile siempre destaca, ¿no? Particularmente, en un mes como septiembre, está presente, que de pronto se nos olvida que es tan fácil perder todos los derechos. Hoy día en Estados Unidos estamos viendo un nivel de retroceso, por ejemplo, de los derechos femeninos. Pareciera que lo damos por sentado y no es así. No, no es así. La democracia nos concierne a todos. La democracia no puede estar solo en manos de los políticos. Por tanto, todos los ciudadanos debemos ser partícipes de el cuidar el sistema democrático, el cuidar las instituciones, el cuidar esos mecanismos que hacen que podamos vivir en libertad y con derechos y garantías. Y es muy fácil perderlo de un día para otro. Y a veces no nos damos cuenta, pensamos que la política, el cuidado de la democracia es cosa de otros, pero no, es cosa nuestra. Nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidad en cuidar el sistema, en cuidar nuestro sistema. A veces nos desentendemos, ¿no? Nos puede el día a día, los problemas del día a día y dejamos que la democracia se quede a veces no en buenas manos. Julia, acá hay dos madres, ¿no? Dos madres, dos mujeres, está Clotilde, está Anya, son dos mujeres, son dos madres de un niño, de Pablo, que además vinculadas con el arte, ambas, y con la política también, por supuesto, más cercano, más lejos, sí, pero vinculadas con la política. ¿Qué buscan precisamente ahí, en la figura de las dos madres, un niño, el arte, en dos mujeres? Lo que busco primero es, que yo quiero decir que durante la guerra civil en España, muchas familias republicanas, algunas familias republicanas, quisieron salvar a sus hijos de los estragos de la guerra. Entonces decidieron mandarlos fuera. Entonces había organizaciones que llevaban a los niños a otros países, a países europeos, Francia, el Reino Unido, Bélgica, pero también a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, los que fueron a países europeos tuvieron billete de vuelta, los que fueron a la Unión Soviética no, porque ganó Franco la guerra y por tanto no había relaciones entre todos esos países. Y esos niños se quedaron allí. Yo conocí hace años a dos ancianos que habían sido niños de la guerra. Y siempre recuerdo, les pregunté, ¿qué pensabais? Y decían, como éramos pequeños, primero terror enorme de te vas a ir a otro lugar y cuando llegas un idioma distinto, costumbres distintas, el estar lejos de tus padres. Pero ambos me decían una cosa que me impresionó muchísimo. El momento más difícil fue cuando nos dijeron que no podíamos volver. Que ya no íbamos a ver a nuestros padres, que ya no íbamos a ver a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Decían, ese fue realmente el momento más duro. Entonces, a mí aquello me tocó mucho el alma, me conmovió mucho porque pensé, ¿qué me pasaría a mí? Yo siempre tengo una tendencia a ponerme en la piel de los otros. Y Anya, ¿qué he querido decir con Anya y con Clotilde? Pues que son dos mujeres que hacen cultura, que forman parte del mundo de la cultura y tienen un doble hándicap en sistemas totalitarios. Primero, que son mujeres, con lo cual sus derechos todavía son menores que el del resto de los ciudadanos. Y en segundo lugar, que forman parte del mundo de la creación y los dictadores y los autócratas no soportan nada que no puedan controlar. Entonces no pueden controlar a una caricaturista que es Clotilde, no pueden controlar a una poeta que además compone música que es Anya. Entonces son mujeres perseguidas. Perseguidas también por una situación de que echamos la vista atrás y miramos cuál era el papel en aquel momento de la mujer en la sociedad. Nos encontramos con que era un papel socialmente bastante irrelevante. Claro. Porque incluso las mujeres tenían una subordinación a sus maridos.
Clotilde está casada con un miembro del Partido Comunista, que finalmente es quien toma la decisión de que pero Pablo es la que se vaya, toma la claro. decisión del niño se va a la Unión Soviética, Claro. porque la palabra de la mujer, lo que quería la mujer en ese momento, era irrelevante en esa sociedad. Claro, pero es muy bonito este cruce, sobre todo del mundo del arte, porque lo mencionábamos, ¿no? Cualquier totalitarismo siempre tiende a que el arte no esté presente porque hace pensar, hace reflexionar, y la idea era que eso no ocurriera de alguna manera, ¿no? Pero aquí también hay un trabajo de investigación, me imagino que realiza Julia siempre en tus novelas, aunque tú has dicho que tú no escribes novelas históricas, sino que más bien novelas de la condición humana, ¿no? Y de los personajes. Pero, por ejemplo, cuando parte muy al inicio del libro y aparece Ana Akhmatova, ¿no? Uno dice, vaya, claro, aquí hay una revisión, hay un cruce de historias, es ponerla en el contexto. ¿Cuánto tiempo te toma ese trabajo? Bueno, hace muchos años, la primera vez yo era jovencita, que cayó en mis manos un libro de poemas de Ana Akhmatova. Yo no sabía ni quién era, y me impresionó tanto que quise conocer quién era esa mujer, ¿no? Entonces empecé a comprármelo todo, a leer todo de Ana Akhmatova. Entonces, realmente yo siempre escribo de cosas que a mí me interesan. Entonces, empiezo el libro con el Requiem de Ana Akhmatova porque es una vieja conocida. Es una vieja conocida. No tuve que buscar, no tuve que hacer un trabajo de documentación exhaustivo porque yo ya sabía quién era Akhmatova y adinista, ¿no? Lo que habían sufrido, las persecuciones, las muertes, los castigos. Entonces, digamos que yo nunca pensé que tantos años después, porque un día leí un poema, el Requiem de Akhmatova, iba a terminar escribiendo esta novela, pero siempre te queda en el imaginario, te queda en tu ADN las preocupaciones y las cosas que, pues eso, que te dejan una huella. Y a mí el sufrimiento de tantos intelectuales y en la España franquista, pues fue algo que yo iba arrastrando hasta que ha terminado siendo una novela. Julia, me encanta preguntar por los bastidores, ¿no? de las historias y de la creación. Cuando vas creando esta historia u otra, ¿no? Vas delineando además los personajes de edades distintas, géneros distintos, momentos distintos. ¿Tú logras sentir como un cariño por los personajes? ¿Te encariñas con el personaje? Bueno, ¿le tomas distancia? ¿No lo juzgas? ¿Cómo lo construyes? Bueno, yo soy de juzgar poco personajes, aunque hay personajes míos con los que yo no me tomaría un café. Por eso mismo le pregunto. Hay personajes que me parecen absolutamente odiosos y malísimos, pero hay personajes a los que sí que tomo cariño. Y estas dos mujeres para mí son muy especiales, ¿no? Porque son dos mujeres que luchan por la libertad, que luchan por tener su lugar en el mundo, que luchan por poder hacer lo que quieren hacer. En definitiva, que es una hacer caricaturas y la otra escribir poemas, ¿no? Y que eso las pueda costar la vida es terrible. Entonces, pero luego hay personajes en la novela que me resultan absolutamente odiosos y no. El niño que perdió la guerra, una preciosa novela que va a estar presentando además mañana en el Teatro Oriente. Julia, otra cosa que a partir desde los inicios de la novela y la descripción, incluso con la figura de esta misma poeta de Ana Akhmatova, me da la sensación de que hay una decisión de cómo contar la historia, porque es una historia dura, es una historia compleja, pero alguno la podría contar de manera más romantizada precisamente por este amor de dos tremendas mujeres luchadoras por su hijo. Sin embargo, tú le abres la puerta al dolor y está de manera súper cruda. De verdad que uno lo traslada en la manera en que cuentas esas cosas, o la misma historia de Ana, ¿no? ¿Cómo te haces cargo tú de ese dolor que yo decía al principio es tan necesario? Porque nos tenemos que remecer para darnos cuenta de lo que hablábamos hace un momento, que lo frágil que es perder la democracia, por ejemplo. Algunos lectores me dicen, oiga, lo he pasado muy mal leyendo la novela, y me miran un poco raro cuando yo les digo, no sabe cómo me alegro. Digo, tiene corazón. No, porque pienso, bueno, he conseguido un propósito. Claro. Que es llevarle a usted, trasladarle el dolor de unos personajes que viven unas vidas absolutamente terribles. Entonces yo no quiero escribir una novela romántica en que al final todo sale bien, no. Yo intento describir la vida. Y la vida es como es, y a veces está llena de amargura, de
de dolor y porque no pueden desarrollarse profesionalmente, porque el papel de la mujer en aquella época era el que era. Es decir, es que no hay elementos, no me sale escribir una novela romántica situada, no, es decir, yo tiendo a hacer novelas realistas en las que lo que cuento haya podido pasar. ¿Y porque hay algo todavía de la Julia periodista, o no? Sin duda. Mira, hay muchos escritores que vienen del periodismo, pero que quieren que la gente se olvide que fueron periodistas. Yo no. Yo no me puedo explicar a mí misma sin 40 años de ejercicio de la profesión periodística. A mí el periodismo me ha dado las herramientas para escribir mis novelas. O sea, se cumplieron 30 años de su primer libro periodístico, pues. Yo escribí libros periodísticos antes, claro, pero sin todos esos lugares a los que he podido viajar como periodista, sin haber estado en esa parte de atrás del escenario, viendo lo que pasa y cómo se monta el escenario, seguramente yo no podría escribir las novelas que escribo. Así que me siento muy orgullosa de haber ejercido una de las profesiones más hermosas que hay. Adherimos. Totalmente. Adherimos, de las profesiones más hermosas que hay. Julia, no puedo dejar de pensar cuando leemos la novela y cuando usted habla de esto de la migración a partir de España en particular, que muchas de esas personas también llegaron a este país también, ¿no? Bueno, España tiene provenimos de esa rama, España tiene una deuda de gratitud con América por cómo acogió a todas aquellas personas que al término de la guerra civil o ante la guerra civil tuvieron que marcharse y fueron acogidas con una generosidad enorme. No digo que fuera fácil, no digo que llegar a un país distinto, atravesarte un océano, sea un camino de rosas, no. Dejas atrás lo que eres, dejas atrás tu vida, dejas atrás familiares, dejas atrás muchas cosas, pero América fue muy generosa con España. Y yo creo que tenemos esa deuda de gratitud por el comportamiento de tantos países iberoamericanos con los españoles que llegaron después de la guerra civil. Cuando hablamos de este tipo de novelas, Julia, uno dice, es una novela además grande, es contundente, ustedes pueden ver el libro en nuestro streaming, pero pasa volando. Uno la lee muy rápido porque se engancha y después ya no sale más, son más de 600 páginas. No les desanimes. No, de verdad que uno las lee muy rápido porque uno se mete, como insisto, en los pasajes, sobre todo en la humanidad que tienen los personajes, y ahí ya es inevitable salirse. Pero iba en el trabajo que te debe costar hacer una novela así, ¿no? Sí, la verdad. Tiempo? Pues tardo 2 años y medio, 3 años a veces. Es decir, yo tardo en escribir. ¿Y tienes como algún método, no? ¿Eres de las que escribe? Soy disciplinada. Ya. Es decir, esas herramientas de disciplina que me ha dado el periodismo, en que el redactor jefe te persigue y te dice, quiero la crónica para dentro de hace 5 minutos, que ya fue. Es decir, eso te hace ser disciplinada, o a mí me ha hecho ser muy disciplinada y escribir todos los días, aunque sea una línea. ¿Y de escribir en el computador o de pronto te va a escribir a mano? No, escribo en el ordenador, en el computador. Pero a veces tomo notas, porque estoy de viaje y de repente se me ocurre algo entonces lo apunto y luego estoy llena de papelitos cuando llego, que no sé, a veces no entiendo ni mi letra. Hay que hacer todo el cronograma. Es que además, claro, viajar nos nutre mucho, y en el mundo como está, que lo hablábamos recién, a propósito de lo que pasa en Estados Unidos, acá también estamos viéndolo a partir de las elecciones, hay mucho material para contar historias. Yo creo que hay mucho material para hacer una reflexión sobre qué estamos viviendo y qué está pasando, y también para, de alguna manera, hacer autocrítica, ¿no? Porque las cosas no pasan porque sí. La gente no se vuelve fascista de la noche a la mañana. La gente no vota esas opciones de la noche a la mañana porque sí. Entonces yo creo que hay que preguntarse qué no se ha hecho bien para intentar enmendarlo, y que esas personas que se han sentido a lo mejor abandonadas vuelvan, entiendan, que hay veces no hay respuestas para todos los problemas, pero que no se sientan marginadas ni fuera de la sociedad. La crisis del 2008 en Europa fue terrible. En América no la vivieron con tanta fuerza. A ustedes les ha tocado otras
que no hemos vivido nosotros, sí. Pero en Europa fue terrible, ¿no? Y además Alemania impuso una austeridad tan absolutamente extrema en los márgenes. Esas personas siguen en los márgenes y esas personas están enfadadas y tienen razón para estar enfadadas. Y su manera de mostrar ese enfado es dar una patada al sistema y decir, pues ahora voy a votar a estos. Y entonces yo lo que creo es que primero hay que preguntarse qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo se recupera a todas esas personas que de repente se quieren situar fuera del sistema, porque a lo mejor es que no se han hecho, no simplemente por las circunstancias socioeconómicas. La crisis del 2008 para Europa fue terrible. Bueno, pero somos nosotros los que votamos muchas veces a los gobernantes, así que a tener parte de la responsabilidad también. Bueno, a veces también es verdad que los gobernantes hacen lo que pueden, lo que creen. El imponer esa austeridad extrema provocó una auténtica catástrofe en millones de familias en Europa, en España, ¿no? Gente que ya no podía pagar la hipoteca, que tenía que volver con su mujer y sus hijos a casa de los padres para que les dieran de comer. O sea, toda esa gente, algunos han recuperado sus vidas anteriores, pero otros no. Y están enfadados. Y entonces están dando una patada al sistema porque se sienten abandonados por el sistema. Que no digan que no lo vieron venir, como pasó aquí también hace algunos años. No, a veces es verdad que no lo ves venir, pero no encuentras las herramientas con las que hacer frente, ¿no? Y yo creo que en Europa que hay un tic autoritario en estos momentos. Creo que todo es consecuencia de aquella crisis absolutamente demoledora que dejó a tantos millones de personas en los márgenes de la sociedad. Julia Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos que El niño que perdió la guerra está disponible en todas las librerías. Por supuesto que ya no quedan cupos para que vayan mañana al Teatro Oriente, pero de todas maneras celebramos siempre la posibilidad de encontrarnos con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias por invitarme una vez más. Seguimos juntos hasta la 1 con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN.